El estruendo llegó antes del pensamiento, como si el mundo se quebrara sobre el pecho de Lucía mientras el aire se hacía filo, y las sirenas encendían un miedo antiguo que ella creía dormido. «No puedo, no otra vez», murmuró, temblando mientras el suelo vibraba bajo sus pasos perdidos. Un vaso roto giró en su memoria y sintió cómo el pasado la reclamaba. ¿Qué harías si el universo te rompiera solo para reconstruirte distinto? La gente corría, pero ella quedó suspendida en un silencio que no pertenecía a la calle, sino a su alma. Tomás gritó su nombre, pero su voz parecía llegar desde otra vida. ¿Te has preguntado por qué el destino destruye justo cuando crees estar listo? Un destello cálido acarició su rostro, casi un susurro del futuro empujando desde atrás, y algo en su interior se agitó como una chispa negándose a morir. ¿Y si el peor día de tu vida fuera el comienzo de tu propósito? Cuando parpadeó, supo que había cruzado un límite invisible, y el mundo ya no sería el mismo. Lucía sintió un vacío que no sabía nombrar mientras Tomás intentaba que volviera a mirar al mundo sin miedo. La calle seguía vibrando, pero dentro de ella algo había soltado un hilo que llevaba años tensándose. ¿Y si ese temblor fuera una advertencia o una invitación? Quiso hablar, pero la voz se quedó atrapada en su garganta como un secreto oxidado. Tomás le dijo que respirara, que él estaba ahí, pero incluso su cercanía dolía porque revelaba cuánto había estado ocultando. ¿Qué harías si descubrirte te diera más miedo que perderlo todo? Una brisa cálida abrió un hueco en el caos, y Lucía sintió que tal vez no se estaba rompiendo, sino abriendo. El murmullo de la lluvia disminuyó, y Lucía sintió cómo el mundo recuperaba un ritmo que ya no coincidía con el suyo. Había un temblor en su pecho que no venía del miedo externo, sino de una verdad que llevaba demasiado tiempo retenida. Tomás le preguntó si estaba herida, pero ella sabía que el dolor era más profundo. ¿Te has preguntado por qué algo dentro de ti grita cuando tú decides callar? Miró el cielo gris y sintió que una memoria olvidada golpeaba desde adentro, pidiendo salir. Cada gota parecía marcar un compás que la empujaba hacia un cambio inevitable. Tomás propuso llevarla a un lugar más tranquilo, pero Lucía dudó, como si moverse rompiera un encantamiento que revelaría demasiado. El ruido lejano de una sirena despertó otro eco en su mente y sintió un vértigo que casi la dobló. ¿Qué harías si el mundo te mostrara que ya no puedes seguir fingiendo? Ella respiró hondo, intentando sostenerse en una certeza que aún no tenía. Tomás esperó sin presionarla, como si entendiera que cada segundo era una batalla invisible. Un silencio espeso cayó entre ellos, y Lucía sintió que algo dentro se aflojaba, como una cuerda que finalmente se rendía. No sabía hacia dónde ir, pero sí sabía que no podía volver a lo de antes. ¿Y si el miedo no fuera un enemigo, sino un mensaje? Tomás la observó con paciencia, esperando el momento en que ella decidiera moverse. Lucía dio un paso pequeño, casi imperceptible, pero lleno de un significado que aún no entendía. Ese paso inauguró un camino que apenas comenzaba a revelar su forma. La mañana llegó sin pedir permiso, filtrándose por la ventana como un recordatorio de que Lucía no podía seguir escondiéndose. Despertó con el cuerpo pesado y la mente inquieta, sintiendo que el eco de la noche anterior seguía vibrando en su pecho. ¿Qué harías si el silencio de tu cuarto revelara lo que llevas años ignorando? Se incorporó lentamente, observando el cuaderno vacío sobre la mesa, ese que prometía usar cada inicio de año, pero que siempre quedaba intacto. Tomás le había escrito un mensaje corto, ofreciéndose a pasar por ella, y aunque dudó, una parte de su alma la empujó a no retroceder. ¿Y si este fuera el primer amanecer que realmente te pertenece? Respiró hondo, sintiendo un leve temblor que no venía del miedo, sino de la posibilidad.
El día esperaba, y con él, una verdad que no podía seguir posponiendo. Cuando Tomás llegó, encontró a Lucía en la puerta, sosteniendo su abrigo como si fuera un escudo frágil. No hablaron al principio. Simplemente caminaron hacia la calle, donde el ruido cotidiano chocaba contra la calma tensa entre ellos. Lucía sintió cómo cada paso despertaba dudas que nunca había querido mirar. ¿Te has preguntado por qué cuesta tanto avanzar cuando ya no quieres quedarte donde estabas? Tomás le preguntó si había dormido y aunque intentó sonreír, él notó la verdad en sus ojos. Un viento suave movió una hoja a sus pies, y esa simple danza pareció recordarle que todo cambia, incluso lo que parece detenido. ¿Y si moverte hoy fuera el acto más valiente de tu vida? Lucía apretó los labios, aceptando que no podía seguir en pausa. Tomás la llevó a una pequeña cafetería que frecuentaban años atrás. Un lugar lleno de madera cálida y olor a pan recién hecho. Lucía sintió un nudo en el estómago al cruzar la puerta, como si su pasado la observara desde cada mesa. ¿Qué harías si regresar a un sitio familiar revelara cuánto has cambiado sin darte cuenta? Se sentaron en un rincón junto a una ventana empañada, y mientras el vapor del café ascendía, también lo hacían las preguntas que Lucía había enterrado. Tomás habló con suavidad, diciendo que no necesitaba respuestas perfectas, solo honestas. La frase la golpeó más de lo que esperaba. ¿Y si la verdad que temes decir es la única que puede salvarte? Mientras el murmullo del lugar los envolvía, Lucía sintió que algo se aflojaba por dentro, como si por fin pudiera respirar sin pedir permiso. Tomás le dijo que había notado su distancia en los últimos meses, pero que no quería presionarla. Ella bajó la mirada, sintiendo un peso conocido en el pecho. ¿Te has preguntado por qué duele admitir que no estás bien? El vapor del café subió entre ellos como una cortina que mostraba más de lo que ocultaba. Lucía tragó saliva, consciente de que ese era un punto de quiebre. ¿Y si hablar hoy cambiara todo lo que viene después? Se armó de valor, sosteniendo la taza con manos que aún temblaban. Finalmente, Lucía levantó la mirada y dejó que una verdad pequeña pero crucial escapara entre sus labios. No sabía quién era sin su miedo. La confesión cayó entre ellos con un peso que hizo que Tomás se enderezara suavemente, como si recibiera algo frágil. ¿Qué harías si descubrieras que tu mayor enemigo ha sido tu única identidad? Él no respondió de inmediato. Solo tomó aire y la observó con una mezcla de respeto y tristeza. Afuera, el sol comenzaba a abrir el día con un brillo nuevo, casi simbólico. ¿Y si este fuera el instante en que todo empieza a transformarse? Lucía sintió que por primera vez en mucho tiempo no estaba huyendo. La tarde empezó a volverse más densa mientras Lucía caminaba sola hacia el parque donde solía pensar cuando era más joven. Cada paso removía emociones que creía enterradas, como si el suelo despertara memorias que no quería tocar. ¿Te has preguntado por qué el pasado regresa justo cuando decides avanzar? El murmullo de los árboles la envolvió, y por un instante sintió que el mundo se hacía más pequeño, como si la vida le pidiera volver a mirar donde dolía. Encontró una banca vacía y se sentó, sintiendo que el silencio tenía forma, peso y voluntad. ¿Y si no escapar fuera el primer acto de valentía real? Cerró los ojos, dejando que el viento rozara su piel, invitándola a abrir lo que siempre mantuvo cerrado. Algo en ella empezó a moverse, lento, profundo, inevitable. Un grupo de niños jugaba a lo lejos, sus risas chocando contra el silencio interior de Lucía como un recordatorio de la vida que seguía sin esperarla. Observó cómo uno de ellos tropezó y se levantó sin pensarlo, y la imagen le caló hondo. ¿Qué harías si descubrieras que la resiliencia está en lo que nunca dejaste de ser? Se abrazó a sí misma, sintiendo que la tristeza no era enemiga, sino señal de que algo estaba cambiando. Respiró hondo
intentando que el aire llegara a rincones donde antes solo había vacío. ¿Y si no estuvieras tan rota como crees? La escena simple, casi cotidiana, parecía hablarle en un idioma que por fin estaba dispuesta a escuchar. Mientras avanzaba por el sendero, un recuerdo inesperado la empujó hacia un vértigo sutil. La última conversación con su madre antes de distanciarse. No era una memoria ruidosa, sino una herida que había aprendido a ignorar. ¿Te has preguntado por qué hay palabras que nunca dejan de arder? Lucía detuvo el paso, sintiendo que el aire se espesaba a su alrededor. No quería mirar atrás, pero entendió que su miedo llevaba años gritando desde ese lugar. ¿Y si sanar no fuera olvidar, sino enfrentar lo que evitaste? Tomó un suspiro profundo que le abrió el pecho de una forma distinta, como si por fin aceptara que no podía seguir postergando lo inevitable. Comenzó a caminar más rápido, como si el movimiento pudiera ordenar sus pensamientos. La brisa trajo un aroma a tierra húmeda que le recordó caminatas antiguas con su madre. Esa época donde sentirse segura no era un desafío. ¿Qué harías si recordar doliera menos de lo que imaginas? Lucía sintió una punzada en el pecho, pero no retrocedió. Algo dentro de ella decía que ese dolor no venía a destruirla, sino a guiarla. ¿Y si esta memoria fuera la llave que nunca te atreviste a usar? Sus pasos se volvieron más firmes, más propios, como si el parque entero la invitara a seguir. Finalmente llegó al pequeño puente de madera donde solía detenerse a pensar cuando era adolescente. Apoyó las manos sobre la baranda y observó el agua moverse con una calma que contrastaba con su interior. ¿Qué harías si el reflejo que temes mirar te mostrara algo distinto hoy? Se inclinó un poco, viendo su propio rostro distorsionado por el movimiento del agua, y por primera vez sintió compasión en lugar de juicio. ¿Y si el miedo no fuera un muro, sino un aviso de que estás cerca de cambiar? Un suspiro escapó de sus labios, suave, casi un comienzo. Allí, sola y acompañada por sus memorias, Lucía entendió que estaba abriéndose a un renacer que llevaba esperando años. Lucía regresó a casa con el peso de las memorias aún vibrando en su interior, pero con un extraño hilo de claridad latiendo bajo la piel. Apenas abrió la puerta, el silencio la recibió como un viejo conocido, aunque esta vez ya no le provocó el mismo temor. ¿Y si el lugar que más evitabas era el que necesitabas enfrentar? Caminó hacia el escritorio donde guardaba una caja que no abría desde hacía años. Sus dedos dudaron, sabiendo que lo que había dentro podía remover heridas profundas. ¿Te has preguntado por qué temes tanto tocar lo que ya te dolió? Respiró hondo, dispuesta a mirar esa parte de su historia sin huir. En ese instante, comprendió que el verdadero cambio no empieza afuera, sino en la decisión íntima de abrir lo que duele. Lucía abrió la caja lentamente, como si estuviera levantando la tapa de un recuerdo dormido. Dentro encontró fotografías, cartas dobladas y un llavero oxidado que su madre le había regalado antes de discutir por última vez. El simple toque del metal le encendió un nudo en la garganta. ¿Qué harías si lo que guardaste para no sufrir fuera justo lo que necesitabas para avanzar? Sus ojos recorrieron las fotos, notando sonrisas que ya no recordaba. ¿Y si no estuvieras tan lejos de la versión de ti que creíste perder? Se detuvo en una carta sin abrir, con su nombre escrito con la letra temblorosa de su madre. Sintió que el mundo se hacía pequeño otra vez, pero esta vez no retrocedió. Con manos temblorosas, Lucía abrió la carta que había guardado por tanto tiempo. El papel crujió como si también hubiese esperado ser escuchado. Mientras leía las primeras líneas, la voz de su madre pareció regresar en un susurro cálido. ¿Te has preguntado por qué algunas despedidas se sienten como puertas que nunca se cierran? La carta hablaba de amor, de orgullo, de miedo también.
No era una despedida, sino un intento torpe de acercarse. ¿Y si tu historia no fuera tan fracturada como creías? Una lágrima cayó sobre el papel, y por primera vez en años, Lucía sintió que podía volver a mirar su pasado sin romperse. Guardó la carta junto a su pecho, sintiendo que algo dentro de ella se reacomodaba con una suavidad desconocida. El silencio de la habitación ya no amenazaba. Ahora parecía un espacio nuevo, casi sagrado. ¿Qué harías si descubrieras que sanar es, en realidad, permitir que la verdad te toque sin huir? Lucía se levantó y caminó hacia la ventana. El cielo se teñía de tonos rosados, como si el día también estuviera aprendiendo a cerrar viejas heridas. ¿Y si cada fragmento que te duele fuera parte del mapa hacia quien estás destinada a ser? Sus dedos rozaron el vidrio frío, mientras su respiración se volvía más profunda, más presente. Tomás llegó minutos después, preocupado por su silencio. Al verla con los ojos aún húmedos pero más serenos, comprendió que algo importante había ocurrido. Ella no necesitó explicar demasiado, solo dijo que había encontrado algo que había perdido hacía años. ¿Y si compartir tu vulnerabilidad fuera la mayor muestra de fortaleza? Tomás la escuchó con calma, sin juzgar, dejando que ella marcara el ritmo. En su voz había un temblor nuevo, no de miedo, sino de despertar. ¿Y si este fuera el comienzo de una vida distinta? Lucía respiró profundo y sintió que, por primera vez, estaba lista para avanzar, sin esconder partes de sí misma. El día siguiente amaneció con un brillo suave, como si el mundo quisiera acompañar el nuevo equilibrio que Lucía comenzaba a descubrir. Caminó hacia la parada del transporte con pasos más firmes que de costumbre, sintiendo que algo en su interior ya no se escondía. ¿Y si lo que creías imposible siempre estuvo esperando que dieras este paso? Observó a la gente a su alrededor y notó que, por primera vez en mucho tiempo, no se sentía ajena al movimiento del mundo. El aire fresco le abrió el pecho y el recuerdo de la carta volvió como un faro inesperado. ¿Te has preguntado por qué a veces basta un gesto del pasado para encender un nuevo presente? Lucía sabía que aún quedaban miedos, pero también sabía que ya no caminaba igual. Mientras esperaba el autobús, Lucía abrió su cuaderno por primera vez en meses. La página en blanco le devolvió una sensación conocida, pero esta vez no como un juicio, sino como una invitación. ¿Qué harías si lo que más miedo te da es también lo que más te llama? Sus dedos recorrieron el margen, sintiendo la textura del papel como una promesa. Tomó aire y escribió una frase sencilla, casi tímida, pero llena de fuerza. Hoy empiezo a elegir. Al verla escrita, algo vibró en su interior, como si hubiera abierto una compuerta que llevaba años cerrada. ¿Y si la primera palabra fuera el comienzo de tu libertad? Al subir al autobús, Lucía se sentó junto a la ventana, dejando que el paisaje urbano se deslizara como un hilo que cose el pasado con el presente. Notó su respiración tranquila, una rareza que le devolvió una sensación de control que creía perdida. ¿Te has preguntado por qué la vida cambia en el instante en que decides mirarte sin miedo? Las calles pasaban, los rostros también, y ella sintió que todo tenía un ritmo distinto. Tomó su cuaderno y volvió a escribir, sin pensar demasiado, dejando que las palabras emergieran como agua. ¿Y si siempre fuiste más fuerte de lo que creías? El movimiento suave del vehículo parecía acompañar su despertar. Al bajarse del autobús, notó que estaba frente al edificio donde trabajaba. Pero esta vez, su pecho no se llenó de esa tensión habitual. Miró la entrada como quien observa un lugar conocido desde una nueva perspectiva. ¿Qué harías si descubrieras que el miedo que arrastras
solo existe mientras decides sostenerlo. Avanzó despacio, sintiendo cada paso como una declaración interna. El aire olía a café recién hecho de una cafetería cercana, y ese simple aroma le devolvió un fragmento de paz inesperada. ¿Y si lo cotidiano también pudiera salvarte? Lucía sabía que ese día no sería perfecto, pero sería distinto. Al entrar a su trabajo, varios rostros la saludaron con la rutina de siempre, pero ella percibió algo diferente. Ya no evitaba las miradas. Caminó hacia su escritorio con una serenidad nueva, como si finalmente ocupara el espacio que siempre fue suyo. ¿Te has preguntado por qué cuando cambias por dentro, todo alrededor también parece moverse? Encendió su computadora, colocó el cuaderno a un lado y respiró hondo. No había certezas, pero había intención. ¿Y si este fuera el inicio real de la vida que siempre deseaste? Una calma luminosa la rodeó mientras se preparaba para comenzar el día, sintiendo que por fin estaba escribiendo su propia historia. La tarde cayó sobre la ciudad con una luz dorada que hacía brillar los edificios, como si todo estuviera a punto de cambiar. Lucía salió del trabajo sintiendo un impulso extraño. No quería volver directamente a casa. En vez de eso, tomó un desvío hacia la estación donde había visto por primera vez al hombre del andén aquella noche turbulenta. ¿Te has preguntado por qué ciertas presencias vuelven cuando más las necesitas? El murmullo del lugar la envolvió, y mientras observaba a la gente moverse en todas direcciones, sintió que su respiración seguía estable. ¿Y si ya no fuera la misma, que llegó temblando días atrás? Algo dentro de ella buscaba una señal, no para salvarla, sino para recordarle quién estaba aprendiendo a ser. Mientras caminaba por el andén, Lucía vio al hombre del andén sentado en la misma banca de aquella noche, como si no hubiese pasado el tiempo. Su mirada tranquila parecía atravesar el ruido y llegar directo a ella. Se acercó con cautela, respirando hondo. ¿Qué harías si la respuesta que buscas viniera de alguien que no conoces? Él la observó con una leve sonrisa, como si reconociera el cambio en sus ojos. Lucía sintió un respeto profundo por ese extraño que, sin saberlo, había sido un espejo en el momento más oscuro de su camino. Y si algunos encuentros existieran solo para despertar lo que ya vive dentro de ti, se sentó a su lado sin saber exactamente qué quería decir, pero con la certeza de que debía hacerlo. El hombre del andén la miró como quien entiende el peso del silencio, y simplemente dijo que la había visto diferente aquella primera noche, como si cargara un mundo entero que estaba a punto de romperse. Las palabras le llegaron como un golpe suave pero certero. ¿Te has preguntado por qué a veces un desconocido ve lo que tú no te permites admitir? Lucía tragó saliva, sintiendo una mezcla de gratitud y vulnerabilidad. ¿Y si escuchar lo que temes fuera el paso que te falta? La estación parecía detenerse a su alrededor mientras ella dejaba que esas palabras se asentaran en su pecho. El hombre del andén le dijo que no tenía nada roto, solo partes que necesitaban aire y espacio, como cualquier corazón que ha olvidado escucharse. Lucía sintió que una verdad antigua despertaba en ella, como un susurro que no venía del exterior, sino del centro mismo de su ser. ¿Qué harías si descubrieras que siempre tuviste todo lo necesario? Miró sus manos y las reconoció como si fueran nuevas, no por su forma, sino por la fuerza que ahora les pertenecía. ¿Y si dejar de huir fuera la mayor prueba de amor propio? La voz del hombre era calma, casi un puente entre lo que fue y lo que comenzaba a ser. Antes de despedirse, el hombre del andén le dijo una frase que se clavó en su pecho. El miedo no desaparece, pero aprende a caminar contigo cuando tú decides andar. Lucía sintió que esa verdad la envolvía como una brisa tibia. ¿Te has preguntado por qué algunas palabras llegan
justo cuando tu alma está lista para recibirlas. Se puso de pie, con una tranquilidad que parecía nueva, como si hubiera recuperado un territorio perdido dentro de sí. ¿Y si este fuera el momento en que finalmente eliges tu propio paso? La estación, antes caótica, ahora parecía un lugar lleno de posibilidades. Lucía salió sabiendo que la transformación ya no era una promesa, sino un hecho. El amanecer llegó con una claridad suave que parecía anunciar un cierre y un comienzo al mismo tiempo. Lucía se despertó sin ese nudo antiguo que solía acompañarla, como si la noche hubiera limpiado espacios que antes estaban llenos de sombras. Caminó hacia la ventana y vio cómo la luz pintaba la ciudad con tonos que nunca había notado. ¿Te has preguntado por qué cuando renaces todo parece distinto, aunque nada haya cambiado? Sintió una gratitud profunda brotar desde un lugar que antes solo conocía el miedo. ¿Y si hoy fuera el día en que por fin eliges tu propia voz? Cerró los ojos un instante, permitiendo que el aire entrara con una calma nueva, una que ya no negociaba con el dolor, sino que caminaba con él. Decidió salir a caminar antes de que la ciudad despertara por completo. El aire fresco le acarició el rostro y sintió que cada paso tenía un ritmo propio, firme, presente. El recuerdo del hombre del andén y de las palabras guardadas en la carta se entrelazó con el sonido suave de la mañana. ¿Y si todo lo que viviste te preparó para este instante? Observó los árboles que se mecían con el viento, como si también celebraran su nueva manera de habitar el mundo. ¿Te has preguntado por qué la libertad a veces llega en forma de paz silenciosa? Lucía sonrió suavemente, sintiendo que ya no caminaba para huir, sino para encontrarse. Al girar la esquina, encontró una pequeña tienda de cuadernos que siempre ignoraba por prisa o miedo. Esta vez, algo la detuvo. ¿Qué harías si decidieras escribir tu historia desde cero? Entró con pasos suaves, respirando el aroma a papel nuevo y tinta fresca. Las estanterías llenas de colores parecían mirarla con una promesa tácita. Eligió un cuaderno sencillo, de tapa azul profunda, y al sostenerlo sintió un reconocimiento casi íntimo. ¿Y si este objeto fuera el testigo de tu renacimiento? No necesitó pensarlo demasiado. Lo tomó como quien acepta un camino. Al salir de la tienda, Lucía abrió el cuaderno nuevo y escribió una frase simple, una que llevaba días queriendo nacer. Hoy camino conmigo. Al verla escrita, algo vibró en su pecho, como un latido recién estrenado. ¿Te has preguntado por qué algunas palabras pesan más que 1000 decisiones? Sintió la certeza firme de que ya no necesitaba correr ni esconderse. La vida, con toda su imperfección, seguía ahí esperándola. ¿Y si este fuera el primer día en que realmente eliges vivir? Cerró el cuaderno y lo abrazó contra su pecho, sabiendo que no era un final, sino un sendero que apenas comenzaba. Al llegar a casa, Lucía dejó el cuaderno sobre la mesa y se quedó de pie en el centro de la habitación, respirando en un silencio que ya no la intimidaba. Pensó en la carta, en Tomás, en el hombre del andén, en cada fragmento de miedo que había aprendido a mirar sin temblar. ¿Y si nunca estuviste realmente perdida? Caminó hacia la ventana y abrió de par en par, dejando que el aire nuevo inundara cada rincón. ¿Qué harías si entendieras que tu transformación no depende del mundo, sino de ti? Ese pensamiento la envolvió con una fuerza suave, casi luminosa. Sonrió, consciente de que no había llegado a un final, sino al primer latido de una vida distinta.